Hola, muy buenas, ¿qué tal? Esta es la clase número 5 del curso de cuento. La anterior hablé solo de Borges y hoy voy a hablar también bastante de Borges. La anterior iba sobre cómo las distintas capas de lectura de un cuento le proporcionan la capacidad de ser releído y le aportan mucha riqueza, ¿no? Eh, Más que un cuento que solo tenga una lectura. Lo de hoy va a ir sobre intertextualidad. Intertextualidad sobre todo cultural, ¿no? También con otras obras, pero me voy a basar un poco en la intertextualidad cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos sentamos a escribir un cuento, tenemos que tener en cuenta que vivimos en sociedad y nunca vamos a escribir algo que salga 100% de nosotros. Siempre vamos a estar manejando unas referencias, tanto si las hacemos explícitas como si no. El problema es cuando son demasiado explícitas y ya el sentido del cuento depende de que nuestro lector conozca esas referencias. Entonces voy a poner 3 ejemplos de cuentos que tienen su narración, que la narración en sí funciona y es autosuficiente, pero el cuento gana muchísimo, se me está yendo la batería. El cuento gana muchísimo si se pone en contexto en relación con ciertos conocimientos culturales, históricos o bueno, voy a empezar hablando bueno, como siempre los tendréis abajo, voy a decir los 3, son El eclipse de Monterroso y luego de Borges es La casa de Asterión y 3 versiones de Judas. En El eclipse, claro, tienes que tener en cuenta la cantidad de público que conoce cierto hecho que vas a relatar, si vas a manejar una intertextualidad cultural. Por ejemplo, en el eclipse se presupone que el lector tiene que saber lo siguiente, que es que, bueno, respecto al genocidio de las Américas, ¿no? Por parte de los cristianos y la creencia de que los indígenas que allí habitaban eran pues unos incultos y no entendían, no sabían nada, cuando realmente ellos tenían su propia ciencia, su propio lenguaje, sus propios estudios. En este caso lo importante es sus estudios de la iba a decir astrología, de la astronomía, ¿vale? ¿El eclipse de qué trata? Va de unos... no me acuerdo de qué... No me acuerdo quiénes eran. Bueno, transcurre en Guatemala y va bueno, de unos indígenas que capturan a un cura, que, voy a deciros el título, Fray Bartolomé Arrazola, bueno, cura o lo que sea. El caso, ha subido mi gato por ahí detrás. El caso es que lo capturan y lo van a ejecutar. Y entonces el cura, que es listo, es un lumbreras, piensa, esta gente son unos incultos y yo sé, porque yo tengo mi ciencia, que esta noche va a haber un eclipse y voy a entrar en su juego de mitologías que tienen ellos y voy a hacerme el brujo y voy a gastarles una broma y voy a decirles, yo domino no sé qué, soy un mago y para demostrarlo voy a apagar el sol o algo así, no me acuerdo qué era lo que le decía. Entonces, ¿qué pasa? Que estos no sé si eran aztecas o qué era, perdonad mi memoria, se parten el culo, se ríen de él, porque ellos saben perfectamente que esa noche va a haber un eclipse. Y entonces, con más motivo, lo ejecutan y lo ejecutan riéndose, diciendo, este tío que viene aquí, que se piensa que es más listo que nosotros, cuando nosotros llevamos aquí conociendo la astronomía durante siglos y siglos. Y es como un poco eso. Entonces el cuento consiste en poner en valor ese conocimiento indígena que había y que se menospreciaba, y cómo esa menospreciación llevó a que la ejecución no solo se realizara, sino que se realizara de forma jocosa, que se estuvieran ensañando, que se estuvieran jactando del tío este católico que había ido allí
a decirle lo que ellos ya sabían perfectamente y encima diciendo que era un brujo, ¿no? Gilipollas este. Pues todo esto que os he contado, claro, lo importante de esta intertextualidad cultural es que para no alargar el cuento ya te lo presupone que lo sabes, que conoces ese contexto histórico. Porque si no te lo tiene que explicar, el cuento puede permitirse durar lo que dura. Que dura esto, ojo, esta página de aquí y aquí termina. Y esto es todo lo que os he contado, esto ya es otro cuento. Es un cuento súper corto, pero que tiene todos esos niveles de significación histórica. Y claro, para conseguir tal nivel de concisión, tiene que renunciar a explicarte a ti el contexto histórico. Entonces, lo que quiero decir es que tienes que tener, cuando vayas a omitir algo cultural, tienes que tener en cuenta si lo que estás omitiendo es lo suficientemente conocido o no. En este caso yo creo que todo el mundo conoce más o menos esto. Pero ahora os voy a hablar de dos ejemplos que no son tan evidentes, ¿no? Y que a veces me encuentro con gente que me dice que no ha entendido tal o cual cuento. El primero es 3 versiones de Judas. Lo que ocurre aquí es que, bueno, Borges presupone que conoces este dogma, no sé si la palabra es dogma, la verdad. Digamos, este consenso cristiano que hay sobre qué es lo que ocurrió con Judas, ¿no? Que Judas era uno de los 12 apóstoles y que decidió traicionar a Jesucristo, revelando su identidad como el Hijo de Dios, y que entonces por su culpa ejecutaron a Jesucristo y él, por la culpa que sentía, se colgó de una higuera. Esto es lo que el cuento presupone que tú ya sabes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cuento? El cuento te cuenta, el cuento te relata la historia de un teólogo que fue en contra de ese consenso general y de cómo la comunidad teóloga, iba a decir científica, se reía de él, porque cada teoría que hacía era más loca que la anterior. Y el cuento va de eso, de sus 3 teorías que contradicen este consenso. La primera teoría son muy interesantes. La cosa de este cuento es que son súper interesantes, pero claro, si no tienes claro lo anterior, lo que el cuento presupone que tú sabes, pues el cuento se resiente. El cuento no sabes muy bien qué es lo que te está explicando. La primera de las teorías que cuenta es que... ¿Cómo era? Vale, que sí, esto ocurre también en el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Cogen la misma teoría. Y es que la traición de Judas era un acuerdo que tenía con Jesucristo. Y que entonces Judas en realidad no era malo, sino que era el más bueno de todos, porque fue el que eligió ser recordado como el cabrón durante la historia, durante el resto de la historia de la humanidad, en vez de cualquiera de los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque la profecía del Antiguo Testamento tenía que cumplirse. Por lo tanto, Jesucristo tenía que morir. Tenía que morir y alguien tenía que hacer que esa muerte ocurriera, ¿no? Entonces, en complot con Jesucristo, Judas lo delató y él quedó como el malo para los demás, pero en realidad estaba siendo el bueno, porque fue el que facilitó que se cumpliera la profecía. Esta es la primera teoría. La segunda teoría que nos cuenta este teólogo, que no me preguntéis por el nombre porque no me acuerdo, era que como que en realidad Judas tenía una mirada hacia los demás apóstoles, los juzgaba como diciendo: estos tíos no están entendiendo la divinidad tanto como yo la entiendo. La divinidad no puede ser adquirida, no puede ser tocada mediante la carne, porque la carne es pecaminosa, etcétera, etcétera. Entonces él se sentía indigno de ser tan bueno como todos los demás y como el propio Jesucristo, ¿no? Y entonces lo que hace para negar esa bondad que estaba adquiriendo y que no casaba con la humanidad, lo que hace es decir: pues voy a traicionar a Cristo, ¿no?
Y la tercera teoría, que es la más interesante de todas, es que en realidad Dios, por su naturaleza total, tiene que ser todo. Pero claro, es como si tú eres todo, si Dios está en todas partes al mismo tiempo, etcétera, etcétera, es todas las esencias al mismo tiempo, es como decir, no puedes estar de pie y estar sentado a la vez, ¿no? Entonces Dios tenía que hacer algo imposible, algo incoherente, que era negarse a sí mismo. Tenía que ser su opuesto. Para ser todo tenía que ser la nada también. ¿Qué pasa? Que la única forma de conseguirlo no era realmente siendo Jesucristo, que era una persona buena, que hacía milagros, que se sacrificaba por los demás, etcétera, etcétera. Sino que era, en realidad, la encarnación de Dios en la tierra no era Cristo, sino que era Judas. Judas, el cabrón que delata a Jesucristo, que solo era un cabeza de turco. Judas, el que no muere de forma épica, sino que se cuelga de una higuera. Judas, el que es recordado como el peor ser humano sobre la faz de la tierra por lo que hizo, etcétera, etcétera. Y se basa esta idea en un versículo que decía algo así como que Dios estuvo en el mundo, pero el mundo no lo conoció, ¿no? Como queriendo decir, todo el mundo pensaba que Dios era Jesucristo, pero en realidad era Judas, negándose a sí mismo, tal y cual. Este cuento, filosóficamente, es súper interesante, pero claro, depende por completo de que tengas de que sepas cuál es la versión canónica, cuál es la versión, el consenso general, realmente. Porque si no, no te enteras de por qué lo que está proponiendo el otro, por qué es una locura, por qué es importante, o por qué genera risas, o por qué genera el hecho de que los demás lo exilien académicamente hablando, lo condenen al ostracismo intelectual. Por último, os cuento sobre, otro de Borges que se llama La casa de Asterión. Lo que a mí me pasó con este cuento, ¿vale? Fue simplemente que yo no sabía, en la mitología griega, yo no sabía que el Minotauro, el famoso Minotauro, el Minotauro de Teseo, el del laberinto, no sabía que su nombre, el nombre que le habían dado al nacer, era Asterión. Y me leí todo el cuento sin saber que estaba hablándome de ese mito. Entonces, bueno, lo cuento a modo de anécdota. Es un cuento precioso y una vez que llegas al final, en el último párrafo aparece Teseo y tal. Tienen un diálogo que nutre de sentido al todo lo que has leído hasta ese momento. Es muy bonito. No os quiero arruinar la experiencia de leerlo, porque eso que os estoy diciendo no es lo importante para el tema del vídeo. Lo que quiero decir es que yo no sabía que se llamaba Asterión, el Minotauro. Y eso para mí lastró mi primera lectura del cuento, hasta que llegué al final y dije, seré gilipollas, pensé. Entonces simplemente eso, que cuando estéis escribiendo un cuento, seáis conscientes de la intertextualidad cultural que estáis creando en él. Lo mismo si citáis a otros autores, lo mismo si citáis a otros libros, que esto es algo que hace mucho Vilamatas, por ejemplo. Tenéis que tener muy en cuenta qué es lo que puede saber y qué es lo que no puede saber el lector. Y ojo, puede importaros o puede no importaros, ahí ya no entro, ¿eh? Yo simplemente digo que es algo a tener en cuenta. Que perfectamente puedes decir, bueno, pues si no sabe lo que es, que lo busque. Y de hecho yo soy más bien de esa opinión. Pero vaya, que me parecía importante decirlo y poner unos cuantos ejemplos en los que esto es algo más o menos importante. Y nos vemos en el siguiente, que el siguiente ya nos quedan solo 3. El siguiente va sobre simbolismo, ojo,